Tabat, que es investigadora del CONICET, doctora en Historia, y además es integrante de la Vía Socialista, que es una alternativa, como le contábamos, de gobierno a futuro, ¿por qué no pensándolo para nuestro país? Doctora, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa la saluda, ¿cómo anda? Buen día, Roberto, buen día al público en general. Bien, un gusto hablar con usted. Y en relación a lo que estábamos marcando y preguntándonos antes de tomar el contacto con usted, Marina, nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué referencia, qué reflexión se puede hacer? Porque oficialmente mañana nuestro país va a cumplir 40 años de democracia. ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Qué es la primera circunstancia que se nos viene a la hora de pensar en estos 40 años de democracia que oficialmente mañana se va a estar cumpliendo en nuestro país? Bueno, lo primero que uno ve es que esta democracia está atravesando una crisis importante que tiene que ver con la crisis de representatividad, con partidos políticos que ya no representan intereses claros, que era algo que ya se venía viendo en las últimas décadas. Es decir, si uno piensa que el radicalismo tradicionalmente representó intereses de la clase media, de la pequeña burguesía, el peronismo intereses de la clase obrera, esto hace tiempo que no tienen esa representatividad, que tenemos gobiernos peronistas, como fue el de Menem, que no expresó en ningún sentido los intereses de la clase obrera, sino por el contrario generó un altísimo desempleo y una reforma laboral muy profunda, que en parte sigue hasta nuestros días, como lo vemos en la imposibilidad de indexar salarios, que es una rémora del plan de convertibilidad de Menem, y que hace que los obreros enfrentemos hoy esta oleada inflacionaria en peores condiciones que cuando enfrentamos la hiperinflación de Alfonsín. Entonces tenemos una democracia donde todo el sistema de partidos no parecen representar a nadie, y en el medio de esa crisis emergen nuevas expresiones, pero que apenas ganan las elecciones muestran que mantienen los mismos parámetros y los mismos problemas de los viejos partidos, en el sentido de romper inmediatamente el contrato electoral. Hoy estamos viendo cómo nos dicen una y otra vez que la gente votó el ajuste. Uh-huh. Y eso es mentira, la gente votó lo que Milei les prometía, que era un ajuste a la casta, eliminar los políticos que roban, no devaluarle el salario a todos los obreros del país, obreros, jubilados, desempleados que tienen un plan social. Entonces, ¿se puede hablar, Marina, se puede hablar entonces de una estafa electoral? Claro, eso es una estafa electoral, una nueva estafa electoral, y los medios dominantes insistiendo sobre esto fue lo que votó la gente, están tratando de convalidar la estafa como una forma de pretender que nosotros aceptemos callados y quietos, sin salir de nuestras casas, sin salir a defender nuestros derechos, cualquier decisión que el nuevo presidente electo llegue a tomar en el próximo tiempo. Y el kirchnerismo tampoco está contribuyendo demasiado, porque está a veces en una posición de yo te avisé. Yo te avisé, yo hice la campaña del miedo, yo te avisé, ojo, pero por más que vos hayas dicho esto es lo que iba a hacer Milei, no es lo que Milei dijo que iba a hacer y no es por lo cual la gente lo votó. Salvo una ínfima minoría de riñón liberal, la mayoría de la gente que lo votó en el conurbano, en el interior del país, la gente de gastronomía, los chicos que trabajan en delivery, no lo votaron para eso. Entonces, esto es algo que conviene aclarar, porque si no, este contrato electoral, esta función de democracia se desvirtúa aún más, y aceptamos que alguien haga campaña
y después haga otra cosa como si nada. Ajá, ¿y cómo salimos de este esquema? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería pasar? ¿Qué deberíamos promover para que esta circunstancia de romper el contrato electoral como si nada se esté dando como se está dando en la actualidad? Yo lo que creo es que se tienen que crear nuevos espacios, por eso participo de Vía Socialista y de un movimiento más amplio que Vía Socialista, que se llama Movimiento Argentina 2050, que tuvimos un congreso en marzo este año en la sede central de ATE Nacional, donde especialistas de todas partes del país, de distintas orientaciones políticas, de distintos campos disciplinares, nos reunimos a discutir proyectos concretos para distintas áreas, desde minería hasta pesca, hasta la nueva agricultura, para construir un proyecto general para relanzar la economía argentina. Y en términos políticos es un proyecto para generar nuevos consensos y nuevos acuerdos, y que no vengan a partir de que la novedad surja de un nuevo Mesías, que esto es lo que de alguna manera apareció en esta elección, la idea de, bueno, estamos tan mal que buscamos cualquiera que diga algo nuevo para salvarnos, pero que en el fondo es más de lo mismo. Entonces, para hacer algo realmente nuevo, no pasa por una cara nueva, no pasa por un por un marketing electoral, pasa por una construcción un poco más lenta, pero mucho más productiva, que es eso, la de crear consensos colectivos y sobre un programa político común. Milei nos mintió a todos acerca del programa, pero hasta se mintió a sí mismo. Él no tenía programa, él no tenía equipo, él no sabía si podía o no podía dolarizar. Entonces, sin saber nada de eso, miente a todos, incluso a sí mismo, en relación a lo que él puede hacer como gobernante. Por eso es necesario un proyecto previo, que esté primero el proyecto, primero el armado, primero los consensos colectivos y luego las candidaturas. Yo creo que esa es la única manera de recuperar plenamente una democracia vital. Marina, y en este caso, en este aspecto, hay algo que habitualmente repite, casi como una muletilla, el presidente entrante, Javier Milei, de que Argentina tiene que volver a ser potencia, la primera potencia mundial, como lo fue a principios del siglo pasado. ¿Realmente fuimos potencia alguna vez? ¿Fuimos la primera potencia mundial, como dice, como señala Javier Milei habitualmente? No. Milei no sabe nada de economía y mucho menos de historia, evidentemente. La Argentina nunca fue una potencia mundial, por más que alguna vez los argentinos nos lo hayamos creído con nuestra habitual creencia de que Dios es argentino y que nuestro país es lo más grande del mundo. Nuestro país tiene potencialidades muy grandes y tiene una gente trabajadora y una posibilidad de desarrollo gigantesco, pero nunca fuimos potencia mundial, por una serie de razones históricas. La Argentina, el espacio donde se construyó Argentina, fue un espacio poco densamente poblado, mucho menos poblado, incluso históricamente desde la época de la colonia, que el territorio que dio lugar a Estados Unidos, que tenía más de 10 veces la población de lo que tenía el territorio que hoy es Argentina en esa etapa colonial. Y eso, que es la diferencia, la población que da el mercado de un país, es una diferencia de partida gigantesca que ha tenido Estados Unidos frente a la Argentina, que muchas veces se pregunta por qué la Argentina no es Estados Unidos, y los dos empezaron como colonias, los dos tenían zonas de cultivos similares, pero Estados Unidos tenía, desde luego, un mercado gigantesco, y cuando nosotros vemos nuestras industrias, cómo se van desarrollando muy lentamente, de la mano de ese desarrollo de la población. Obviamente uno después puede exportar, pero
todo lo que tengas para cubrir en el mercado interno es como tu plataforma inicial para salir a conquistar el mercado externo. Y eso lo tenía Estados Unidos y Argentina no. Y hay un gran error en las referencias a la Argentina como potencia mundial que tienen que ver con cuál es el parámetro que se toma para afirmar eso, qué se toma para dar esa medición. Y en general lo que se toma es el PBI per cápita, o sea, el Producto Bruto por habitante que tenía el país. ¿Qué ocurre? La Argentina, si uno toma 1830, 1900, es un país con muy pocos habitantes y una gran producción agraria. Entonces eso hace que si uno divide toda esa producción agraria, ese PBI del país, por los poquitos habitantes que había en la Argentina en ese momento, bueno, calculado por cabeza, daba un Producto Bruto muy alto. Y en eso se basan quienes dicen, bueno, la Argentina era potencia mundial. Pero con trigo y carne solo, nadie es potencia mundial, ni siquiera en 1880, ni siquiera en 1900. Para ser potencia mundial en 1880 tenía que estar exportando ferrocarriles. Y la Argentina lo único que exportaba en ese momento era cereales, lana, carne. ¿Sí? Entonces, es una falacia muy, muy grande ese tipo de comparaciones. Y ni siquiera con hermanos menores sirve esa comparación, ni siquiera sirve esa comparación con Australia. Si querés explico un poquito por qué también. Sí, claro, ¿por qué? Porque usualmente nosotros escuchamos mensajes, ¿no?, que nos dicen que Argentina pudo haber sido Australia, pudo haber sido Canadá. ¿Es real eso o tampoco? No, tampoco. En primer lugar porque Australia, Canadá también tiene otros recursos, tuvo otros recursos que la Argentina, tuvo un desarrollo minero muy amplio, ¿sí? Si ahora nosotros podemos empezar a tener un mayor desarrollo minero, eso sí es algo que existe como posibilidad, después si querés hablamos un poquito de eso, pero históricamente Australia tuvo minerales que se necesitaban en ese momento, o sea, en 1930 no se necesitaba litio, se usaba el hierro y se usaban otros minerales que Australia tenía y que Argentina no. Con lo cual, Australia, como base de recursos, es como si hubiera tenido la pampa húmeda de la Argentina, más todo un sector minero. Entonces, en vez de tener una sola pata el agro, tuvo dos sobre las cuales apoyarse y caminar. El agro y la minería. Eso por un lado. Pero por otro lado, en la geopolítica, Australia no es Argentina. Australia es parte del Commonwealth, o sea, parte del armado político de Gran Bretaña, y en los momentos de crisis, como fue la crisis del 30, Gran Bretaña perjudica a países externos, como la Argentina, para tratar de sostener en medio de la crisis a países que forman parte de su estructura política, como Australia. Precisamente en la crisis del 30, nosotros firmamos un pacto que se llama el Pacto Roca-Runciman, por el cual, ante la conferencia de Ottawa, que es cuando Gran Bretaña dice, vamos a darle preferencia en las importaciones y vamos a comprar preferentemente a los países que están dentro del Commonwealth y del armado colonial de Gran Bretaña. Eso quería decir que ante la crisis y no poder comprar los productos de todos los países, iba a comprar a Australia y no a Argentina. Ante esto, nuestro gobierno, ¿qué hizo frente a la venta de carnes? Realizó el pacto Roca-Runciman, en el cual trata de salvar la ganadería argentina, que ya no era tan competitiva en el mercado, y ofrece que porque nos sigan comprando algo de carne, es algo, lo que se pacta en ese pacto Roca-Runciman es que si Gran Bretaña, después de comprarle a Australia, todavía tiene alguna necesidad de carne, lana, etcétera,
después de cubrir todo lo que Australia podía venderles, nos iba a comprar a nosotros. Para conseguir eso, los liberales del país le dieron quita de impuestos, una serie de beneficios gigantescos a Inglaterra, porque no podían sostener la competitividad de las exportaciones de carne y de otras exportaciones de origen ganadero. Otra cosa estaba pasando con el trigo, que en el trigo sí éramos competitivos y logramos posiciones mejores, pero yo creo que ese acuerdo es bastante claro de cómo Australia retenía una posición privilegiada en el mercado mundial por alianzas políticas en relación con Argentina. Y Canadá no tiene ese vínculo de origen colonial con Estados Unidos, pero sí tiene, por cercanía geográfica y por otros motivos, un vínculo particular con Estados Unidos. O sea, es el patio trasero de Estados Unidos en cuanto a en términos económicos. Con lo cual, tampoco se puede comparar Argentina con Canadá. No importa cuán buenas relaciones pueda tener un presidente ultraliberal como Menem o como Milei con un presidente de Estados Unidos, la Argentina no puede desplazar en la relación con Estados Unidos a Canadá, y no solo por la proximidad geográfica, porque Argentina y Estados Unidos somos competidores en términos económicos. Estados Unidos produce lo mismo que nosotros, y eso hace que los dos países choquen en la diplomacia, en el comercio internacional, todo el tiempo en términos históricos. Con lo cual no había forma, no solo de que Argentina fuera a Estados Unidos, sino que tampoco estaban las condiciones para que la Argentina fuera o Australia o Canadá. Es interesante lo que marca Marina. Estamos hablando con la doctora en Historia, Marina Cabat, que es integrante del CONICET y también integra el sector de Vía Socialista, que es una alternativa de gobierno para nuestro país. Marina, es interesante lo que marca, sobre todo tomando en cuenta en el anuncio o preanuncio que se está sosteniendo desde varios medios respecto de que Javier Milei va a volver a las relaciones carnales, ¿no?, con Estados Unidos, y usted dice, es muy poco lo que podemos sacar provecho de esas relaciones carnales porque Estados Unidos termina produciendo lo mismo que nosotros, somos competidores, y haciendo esa analogía, ese contraste, para nosotros a lo mejor es mucho más ventajoso tener relaciones, no sé si carnales, con China que con Estados Unidos, ¿no? Con China las relaciones tampoco son tan ventajosas de por sí. ¿Qué quiere decir? China necesita que nosotros le vendamos soja, quizás que pongamos grandes criaderos de cerdos, etcétera, pero no les interesa nuestra producción nuclear. Es más, quieren vendernos sus centrales nucleares, algo que nosotros no necesitamos porque tenemos un gran desarrollo en ese área. En términos de relaciones internacionales, yo no soy para nada peronista, pero en este punto uno podría decir, para ponerlo en una frase que todos comprendan, la Argentina necesita una tercera posición. La Argentina necesita aprovecharse del enfrentamiento entre Estados Unidos y China para obtener los mejores beneficios que pueda con unos y otros, sin alinearse con ninguno de los dos, porque el vínculo con China, si se vuelve exclusivo, se vuelve neocolonial. Claro. Se vuelve neocolonial en el sentido de nosotros exportamos materias primas y ellos nos venden tecnológica, incluso la que ya tenemos en el país, que algo de eso hubo acuerdos en el gobierno ahora saliente. Y en ese sentido, mantener una posición independiente nos permitiría negociar con unos y con otros. Ambos, tanto Estados Unidos como China, como no quieren que países caigan plenamente en la órbita de su competidor, van a seguir negociando con la Argentina. Entonces, una posición independiente en este momento sería lo más sabio. Yo creo que
el gobierno ahora saliente se inclinó demasiado hacia China, Rusia, hacia ese eje, en el sentido, no por una cuestión ideológica ni por cambiar, en el sentido de aceptar, de tratar de negociar solo con ese sector, de privilegiar a ese sector, o sea, de ayudarlo, el tema de las vacunas fue muy claro, y que la Argentina no se tiene que casar con nadie. A ver, ¿quién me da vacunas más baratas, más rápidas? A ese le compro. Tratar de beneficiar a uno por otro. Bueno, freno Pfizer para darle un mercado a las vacunas rusas. No, o sea, eso no nos conviene a nosotros como nación, y en ningún contexto eso puede pasar. Y la única manera, es muy difícil para un país pequeño como la Argentina desarrollarse, y la única manera que lo haga es poner como prioridad sus propios intereses y jugar muy inteligentemente en el contexto actual de esta confrontación de espacios con los cuales con ambos la Argentina puede negociar y puede beneficiarse si no toma estas relaciones exclusivas. Claro. En este punto nosotros recién estábamos hablando, Marina, respecto de este plan fiscal brutal que ya anticipaba ayer Marcelo Bonelli con fuentes, según lo describió en el diario Clarín, del gobierno entrante de Javier Milei, y que es un plan de ajuste de los más duros que se tenga registro en los últimos 30 o 40 años en nuestro país. Y podríamos decir capaz que un poco más también. Y entonces tiene sentido describir esto para preguntarle, ¿alguna vez a nuestro país le fue bien con esta política de shock, de ajuste que para colmo no contempla aumentos salariales o apertura de paritarias? Todos los planes de ajuste han fracasado históricamente. Puede llegar a dar alguna variable económica mejor en el corto plazo, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, generan su propia ruina, porque imagínese esto, ya Milei anunció 2 años de estanflación, o sea, inflación y estancamiento económico. En un contexto recesivo y la economía planchada, el mismo Estado deja de percibir impuestos, porque todos los impuestos que cobra al IVA, a las distintas actividades económicas, tienden a reducirse por la reducción de la actividad económica. Y en el medio se destruye capacidad productiva de la nación, sin obtener ventajas duraderas a largo plazo, sin lograr contener, por ejemplo, el dólar. ¿Por qué? Porque las constantes devaluaciones de la Argentina no obedecen a un fenómeno monetario. Pueden estar aceleradas, si se quiere, potenciadas por un fenómeno monetario, la emisión, las LELIX, lo que fueron distintos momentos históricos. Pero el problema de fondo es que la productividad argentina se rezaga constantemente en relación con la productividad media del mercado mundial. Entonces, las monedas de los países expresan la productividad de los países. Cuando un país está creciendo, su economía crece, su productividad crece, el valor de su moneda internacionalmente crece. En cambio, cuando se estanca, el valor de su moneda se atrasa. Es como, y la devaluación lo único que hace es crear una nueva paridad nominal. Es como si tenemos 2 personas, una persona joven que camina muy rápido y una persona que tiene dificultades para caminar y camina más despacio. Y eso grafica la diferencia de productividad. Una industria avanza y se moderniza muy rápido y otro muy despacio, por más que crezca, pero lo hace más despacio. Entonces, el que camina muy rápido, por más que los dos caminen, siempre le saca ventaja. Esa ventaja es la diferencia que se va armando entre el peso argentino y el dólar o el euro, la moneda que tomemos de referencia. Con la devaluación se le cambia la denominación de la moneda, se cambia el tipo de cambio al cual uno cambia una moneda por el otra,
y se vuelve a poner a las dos personas como a la misma línea de salida. Pero esas dos personas siguen caminando con sus características previas. Uno camina muy rápido, la economía mundial, y otro camina despacito, la economía argentina. Entonces, por más que evalúes y tomes todas esas políticas de shock, de ajuste, etcétera, la economía mundial se va a volver a adelantar a la economía argentina y el dólar va a volver, y el peso se va a volver a devaluar frente al dólar, que le va a sacar ventaja al peso argentino o cualquier nombre que le pongan a una nueva moneda argentina. Y esto, la única manera de resolverlo es hacer que la economía argentina camine más rápido. No, bueno, a ver, la economía norteamericana me sacó mucha ventaja. Bueno, para fingir una paridad, devalúo, pago el costo, tomo un taxi hasta el valor que tiene la moneda norteamericana, y bueno, ahora estamos iguales, sí, pero vos seguís caminando lento, te va a volver a sacar ventaja. ¿Sí? Por eso incluso cuando están devaluando, a veces hablan de overshoot, que es devaluar de más. ¿Qué quiere decir? Bueno, no solo alcancemos a la economía norteamericana, sino pasémonos un poco, porque como enseguida nos saca ventaja, mejor pasarnos un par de cuadras, cuestión de no tener que devaluar enseguida. Pero en ningún momento están pensando en resolver el problema de fondo, que es la velocidad a la que camina la economía argentina. Y esto es parte de los problemas centrales de productividad, que es lo que está en el corazón del proyecto Argentina 2050 de Vía Socialista, de no resolver los problemas de economía, no intentar falsamente resolver los problemas de economía ajustando a la gente, a las pymes, etcétera, sino buscar la forma de incrementar y potenciar la productividad local. ¿Cómo hacemos para caminar más rápido? Eso es lo que tenemos que hacer, y no estas políticas de ajuste. ¿Cómo hacemos para caminar más rápido? Y no hay una sola respuesta, no es mágico, y eso es algo que hay que difundir mucho. Son muchas medidas para aumentar la productividad. ¿Cómo hacer para aumentar la productividad? Y, por ejemplo, en los arrozales, en Corrientes, en Formosa, hay proyectos científicos sobre esto. Y bueno, en las mismas zonas que se cultiva arroz, en zonas sobre inundado, se puede cultivar pacú, peces. Bueno, ahí tenés una nueva fuente de proteína para la población, y en el mismo territorio tenés una rotación de dos producciones, arroz y pez, y piscicultura. Uh-huh. Lo mismo lo multiplicaste por 2. Bueno, así un montón de cosas. ¿Cómo haces para...? La miel nos da un montón de dólares de exportaciones, pero es algo que está abandonado, no se trabaja muy a pequeña escala, y hay 4 o 5 firmas que exportan y no les preocupa industrializar la miel, fragmentarla. Entonces la miel se exporta en grandes toneles, donde se mezcla la miel de baja calidad con la de más alta calidad, y se vende todo a un precio estándar. Si el Estado produjera, se ocupara de este comercio, podría fraccionar la miel en origen, diferenciarla por calidad, aumentar muchísimo el valor de los exportados y crear miles de puestos de trabajo. Bueno, ahí hay otra solución. Pero son distintos puntos donde uno tiene que ir viendo la manera de aumentar la producción para exportación, la productividad. ¿Cuál es la productividad de vender miel de altísima calidad como miel estándar? Ahí estamos perdiendo el trabajo argentino. Entonces, hay un conjunto de propuestas que uno tiene que pensar una por una, sector por sector, para ampliar la competitividad de Argentina, para ampliar la productividad. Pero eso, cuidando a los trabajadores, creando más puestos de trabajo, y más puestos de trabajo, mejores pagos. Queda claro. Doctora, le agradecemos enormemente el contacto, daba para muchísimo más, pero estamos muy acotados de tiempo. Será hasta la próxima y, por supuesto,
es interesante siempre, ¿no?, plantear una vía, una alternativa a todo lo que estamos presenciando como coyuntura actual, en donde pareciera una réplica, una especie de déjà vu de los 90. Doctora, será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. No, al contrario, por favor. Haya pasado la doctora Marina Cabat,